El sol del desierto de Chihuahua caía implacable sobre la pequeña caravana que avanzaba lentamente hacia el pueblo abandonado de San Isidro del Viento. 5 vehículos todoterreno levantaban nubes de polvo mientras serpenteaban entre los mezquites y las biznagas, siguiendo un camino que apenas se distinguía entre las dunas. «¡Alto aquí!», gritó el doctor Ricardo Mendoza desde el vehículo principal, señalando hacia un grupo de ruinas de adobe que se alzaban como espectros contra el horizonte dorado. La expedición se detuvo. Uno por uno, los miembros del equipo descendieron, estirándose después del largo viaje desde la Ciudad de México. Eran arqueólogos, historiadores, técnicos, todos enfocados en encontrar el legendario Códice de Tlaloc, un manuscrito prehispánico que supuestamente revelaba la ubicación de un antiguo centro ceremonial perdido en el desierto. Entre ellos, casi invisible, un hombre delgado de unos 40 años comenzó a descargar los garrafones de agua de la última camioneta. Vestía ropa sencilla, jeans gastados, una camisa de manga larga descolorida por el sol, y un paliacate rojo atado al cuello. Su nombre era Miguel Hernández, contratado apenas una semana antes como ayudante general. «Oye, tú», le gritó Carlos Domínguez, el financista de la expedición, un hombre corpulento que sudaba profusamente bajo su sombrero de explorador nuevo. «Asegúrate de que el agua esté en la sombra. No queremos que se caliente más de lo que ya está». Miguel asintió sin decir palabra, cargando los pesados garrafones hacia una lona que había extendido bajo un mezquite grande. Sus movimientos eran eficientes, calculados, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. La doctora Elena Vázquez, codirectora de la expedición junto con Mendoza, revisaba sus mapas y coordenadas GPS. Era una mujer de 35 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo práctica y ojos que brillaban con la pasión del descubrimiento. «Según mis cálculos, las ruinas del templo deberían estar a unos 3 kilómetros al noreste», anunció al grupo. «Estableceremos el campamento base aquí y mañana al amanecer comenzaremos la búsqueda». Mientras el equipo se organizaba, montando tiendas y equipos, Miguel observaba todo desde su posición junto a los suministros. Sus ojos, del color del café oscuro, no perdían detalle, la forma en que Mendoza constantemente tocaba el amuleto que llevaba al cuello, como Elena revisaba obsesivamente sus notas, la manera nerviosa en que Domínguez miraba hacia el horizonte. «Disculpe, señor», una voz suave interrumpió sus observaciones. Era Sofía, la estudiante de posgrado más joven del equipo, de apenas 23 años. «¿Podría darme una botella de agua?». Miguel le entregó una botella fría con una pequeña sonrisa. Sofía era la única que lo trataba con respeto, no como un simple empleado invisible. «Gracias», dijo ella, dudando un momento. «¿Es usted de por aquí?». «De los alrededores», respondió Miguel con voz tranquila, su acento norteño apenas perceptible. «¿Conoce las leyendas sobre el Códice de Tlaloc?». Miguel pareció considerar la pregunta. Toda la gente del desierto conoce historias. Algunas son ciertas, otras son solo el viento jugando con la memoria. Sofía iba a preguntar más cuando Mendoza la llamó para ayudar con el equipo de Yorradar. Miguel la vio alejarse, luego volvió su atención al horizonte. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rojos profundos. Conocía bien esos colores. Los había visto cada atardecer durante los últimos 15 años. La cena fue simple, comida enlatada calentada en estufas de camping. El equipo se sentó alrededor de una fogata improvisada, discutiendo los planes para el día siguiente. Miguel comía solo, sentado en una roca a cierta distancia, pero lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. El códice menciona específicamente un «guardián del conocimiento», decía Elena, leyendo de su libreta a la luz de una linterna. «Alguien elegido para proteger los secretos del templo». «Patrañas», bufó Domínguez. «Lo que importa es el valor arqueológico. Los museos internacionales pagarían millones por un descubrimiento así». Miguel notó cómo Elena fruncía el ceño ante el comentario. Había tensión en el grupo, diferentes agendas bajo la superficie de cooperación académica. «Hay que tener cuidado», intervino el doctor Raúl Pacheco, el experto en culturas prehispánicas. Los antiguos no tomaban a la ligera la protección de sus lugares sagrados. Había mecanismos. «¿Mecanismos?», se rió Domínguez. «¿Qué? Como en las películas. Trampas con dardos envenenados». «No exactamente», respondió Pacheco seriamente. «Pero sí formas de desorientar, de confundir a los intrusos. El desierto mismo puede ser un guardián si sabes cómo usarlo». Miguel tomó un sorbo de su café, ocultando una pequeña sonrisa. El viejo Pacheco estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba.
La noche cayó completamente, y con ella vino el frío característico del desierto. El equipo se retiró a sus tiendas, dejando solo a 2 guardias haciendo turnos. Miguel se ofreció para el primer turno, y nadie cuestionó al empleado diligente. Sentado junto al fuego moribundo, Miguel observó las estrellas. La Vía Láctea se extendía como un río de luz sobre el desierto oscuro. ¿Cuántas noches había pasado así, vigilando, esperando? Su mano se movió inconscientemente hacia su pecho, donde bajo la camisa colgaba un pequeño dije de obsidiana, invisible para los demás. Un ruido lo alertó. Se puso de pie silenciosamente, sus sentidos agudizados por años de vivir en el desierto. Algo se movía entre las sombras, más allá del círculo de luz del campamento. No era un animal, el movimiento era demasiado deliberado. Miguel caminó hacia la oscuridad, sus pasos silenciosos sobre la arena. A unos 50 metros del campamento, encontró huellas frescas. Botas militares, al menos 3 pares diferentes. Se agachó, tocando la arena con dedos expertos. Las huellas tenían menos de 1 hora. Alguien más sabía sobre la expedición. Alguien los estaba vigilando. Miguel regresó al campamento, pero no despertó a nadie. Todavía no. Necesitaba saber más sobre quiénes eran estos observadores y qué querían. Se sentó de nuevo junto al fuego, pero ahora su postura era diferente, alerta, lista. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero Miguel no se relajó. Cuando su turno terminó, despertó a Jorge, uno de los técnicos, para relevarlo. No mencionó las huellas. Al amanecer, el campamento cobró vida nuevamente. Mientras todos desayunaban apresuradamente, ansiosos por comenzar la búsqueda, Miguel preparó el agua y los suministros que llevarían. Llenó cantimploras extra, más de las que habían pedido, y empacó raciones adicionales de comida. ¿Por qué tanto equipaje?, preguntó Mendoza, notando los bultos extra. El desierto es impredecible, patrón, respondió Miguel simplemente. Mejor prevenir. Mendoza asintió distraídamente, más preocupado por sus instrumentos de medición que por los consejos de un simple cargador. La expedición partió a las 7 de la mañana, cuando el sol aún era tolerable. Miguel caminaba al final del grupo, cargando la mayor parte de los suministros sin quejarse. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de escanear el horizonte, las formaciones rocosas, los patrones en la arena. Después de 2 horas de caminata, Elena levantó la mano. Aquí. Las lecturas del georradar muestran estructuras subterráneas. El equipo se emocionó, comenzando a preparar el equipo de excavación. Miguel dejó su carga y se alejó un poco, aparentemente para tomar agua. Pero sus ojos estaban fijos en una cresta rocosa a 200 metros. Un destello, el reflejo del sol en unos binoculares. Los observadores nocturnos los habían seguido. Oiga, Miguel, lo llamó Sofía. ¿Podría ayudarnos con esto? Miguel se acercó a donde Sofía y otro estudiante luchaban con el generador portátil. Con movimientos expertos, lo puso en marcha en segundos. Órale. ¿Dónde aprendió eso?, preguntó Sofía impresionada. Uno aprende de todo en el desierto, señorita, respondió Miguel con modestia. Las primeras excavaciones revelaron fragmentos de cerámica y puntas de obsidiana. El equipo trabajaba con entusiasmo renovado, sin notar que Miguel había comenzado discretamente a mover algunos de los suministros hacia una formación rocosa cercana que ofrecía mejor protección. El sol alcanzó su cenit, castigando sin piedad. Fue entonces cuando ocurrió. Un grito de triunfo de Elena. Lo encontré. Una entrada. Todos corrieron hacia donde ella señalaba. Efectivamente, bajo una capa de arena y rocas, aparecía lo que parecía ser una entrada sellada, con glifos tallados en la piedra. Mientras el equipo se aglomeraba emocionado alrededor del descubrimiento, Miguel sintió más que vio el movimiento en la cresta. Los observadores se estaban movilizando. Y en ese momento, mientras todos celebraban y nadie le prestaba atención, Miguel Hernández, el aguador invisible, tomó una decisión. 15 años de espera habían llegado a su fin. El verdadero trabajo estaba por comenzar. Se acercó silenciosamente al doctor Pacheco, el único que podría entender la advertencia. Doctor, susurró, sería bueno que movieran el equipo más valioso hacia esas rocas. El viento del norte viene fuerte por las tardes. Pacheco lo miró extrañado. No había señales de viento. Pero algo en los ojos de Miguel lo hizo asentir lentamente. Mientras el equipo se preparaba para abrir la entrada sellada, sin saber qué fuerzas se movían a su alrededor, Miguel volvió a su papel de sombra servicial. Pero ahora cada uno de sus movimientos tenía un propósito,
Cada acción era calculada. El guardián había despertado. Y pronto, muy pronto, todos sabrían por qué algunos secretos del desierto tienen quien los proteja. La entrada sellada se resistía a los intentos del equipo por abrirla. Los glifos tallados en la piedra parecían advertir a los intrusos, pero la emoción del descubrimiento cegaba a todos menos a Miguel, quien observaba con creciente preocupación cómo el doctor Mendoza ordenaba traer el equipo pesado. «Con cuidado», gritaba Elena mientras dos técnicos maniobraban un taladro neumático. «No podemos dañar los grabados». Miguel se acercó discretamente a Sofía, quien fotografiaba los glifos. «Señorita, ¿alcanza a leer lo que dicen?» Sofía lo miró sorprendida. «¿Usted sabe sobre escritura prehispánica?» «Conozco a alguien que me enseñó un poco», respondió Miguel evasivamente. «Ese símbolo de ahí», señaló con discreción, «se parece al glifo del agua que se convierte en serpiente». Sofía enfocó su cámara donde Miguel indicaba. Efectivamente, el glifo mostraba ondulaciones que se transformaban en una forma serpentina. «Tiene razón, pero ¿cómo?» Un estruendo la interrumpió. El taladro había perforado parte del sello, y una bocanada de aire viciado escapó de la apertura. Todos retrocedieron tosiendo. «Máscaras», ordenó Mendoza. «Podría haber gases tóxicos». Mientras el equipo se equipaba con protección respiratoria, Miguel notó que los observadores en la cresta se habían multiplicado. Ahora podía contar al menos 6 figuras, y parecían estar preparándose para descender. Se acercó nuevamente al doctor Pacheco. «Doctor, creo que deberíamos establecer un perímetro de seguridad. Por los animales del desierto, ¿sabe? Los coyotes se ponen curiosos con la actividad humana». Pacheco, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en campo, estudió a Miguel con ojos perspicaces. «¿Coyotes, dice usted?» «Sí, señor. Y a veces vienen en manada». «Entiendo». Pacheco se volvió hacia Mendoza. «Ricardo, creo que deberíamos poner guardias en el perímetro. Solo por precaución». «No hay tiempo para eso», espetó Domínguez, quien supervisaba ansiosamente la apertura. «Cada minuto cuenta. No vine hasta acá para andarme con precauciones innecesarias». La entrada finalmente se dio con un crujido que resonó en el desierto. Una oscuridad profunda se abría ante ellos, exhalando el aliento de siglos de encierro. Elena fue la primera en asomar la cabeza con una linterna. «Dios mío. Hay una escalera que desciende. Parece intacta». La expedición se organizó rápidamente. Mendoza, Elena, Domínguez y 2 técnicos descenderían primero. Los demás esperarían arriba, manteniendo comunicación por radio. «Miguel», llamó Mendoza sin mirarlo, «asegúrate de que haya agua fresca cuando subamos». Miguel asintió, pero su atención estaba en otra parte. Los hombres de la cresta habían comenzado a moverse. En 15 minutos estarían sobre ellos. Mientras el primer grupo desaparecía en las profundidades, Miguel se movió con rapidez. Se acercó a Jorge, el técnico que había relevado en la guardia nocturna. «Oiga, compa, ¿no vio nada raro anoche en su turno?» Jorge negó con la cabeza. «Todo tranquilo». «¿Por qué?» «Por nada. Es que vi unas huellas de venado esta mañana. Pensé que a lo mejor había pasado cerca del campamento». Pero Jorge no era tonto. Miró a Miguel con suspicacia. «¿Venados? No hay venados en esta parte del desierto». Miguel se encogió de hombros y se alejó. Había plantado la semilla de duda. Ahora necesitaba actuar. Se dirigió hacia donde había escondido los suministros entre las rocas, pero se detuvo al escuchar la voz emocionada de Elena por la radio. «Es increíble. Hay una cámara completa aquí abajo. Pinturas murales, ofrendas, y hay otra puerta sellada al fondo». La respuesta de Mendoza crepitó por la estática. «Parece que necesitaremos más equipo. Vamos a subir a buscarlo». Miguel calculó rápidamente. El grupo tardaría unos 10 minutos en subir. Los hombres armados llegarían en 5. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Se quitó la camisa descolorida, revelando otra debajo, negra, con un símbolo bordado que brillaba sutilmente bajo el sol. Del bolsillo de sus jeans sacó un silbato de barro que parecía antiguo. Sofía, que estaba cerca, lo vio y jadeó. «Miguel, ¿qué es eso?» «Lo que debía ser desde el principio, señorita», respondió con una voz que ya no era la del humilde aguador. «Protegerlos». Llevó el silbato a sus labios y sopló. No salió ningún sonido audible, pero el efecto fue inmediato. El viento, que había estado calmado todo el día,
comenzó a levantarse. Primero fue una brisa, luego un viento fuerte, y en segundo se convirtió en un remolino de arena. «¡Tormenta de arena!», gritó alguien. «Todos a cubierto». Pero Miguel permaneció de pie, inmóvil en medio del caos creciente. Sus ojos estaban cerrados, sus labios murmuraban palabras en una lengua que no era español ni náhuatl, sino algo más antiguo. Los hombres armados que descendían por la cresta se vieron envueltos en la tormenta. Miguel podía escuchar sus gritos de confusión mientras la arena lo cegaba y desorientaba. «Miguel». Sofía luchaba contra el viento para acercarse a él. «¿Qué está pasando?». Él abrió los ojos y la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Mi familia ha guardado este lugar por generaciones, Sofía. No puedo permitir que caiga en manos equivocadas». En ese momento, Mendoza y los demás emergieron de la entrada, tosiendo y protegiéndose de la arena. «¿Qué demonios?», comenzó Mendoza, pero se quedó sin palabras al ver a Miguel en el centro de la tormenta. «Todos adentro», gritó Miguel con una autoridad que nadie cuestionó. «Ahora». El equipo se apresuró hacia la entrada recién abierta. Miguel fue el último en entrar, y mientras lo hacía, la tormenta afuera se intensificó, sellando efectivamente la entrada con una pared de arena y viento. En la oscuridad de la escalera, iluminado solo por las linternas, todos miraban a Miguel con una mezcla de asombro y miedo. «¿Quién eres?», preguntó Elena con voz temblorosa. Miguel respiró profundamente. «Mi verdadero nombre es Miguel Itzel Hernández. Soy el último de los guardianes del Códice, 15ª generación en línea directa desde los tiempos antiguos». «Eso es imposible», balbuceó Domínguez. «Los guardianes son un mito». «Como la tormenta de arena que apareció de la nada», replicó Miguel con calma. «Les debo una explicación, pero primero debemos movernos. Los hombres que nos seguían no se rendirán fácilmente». «¿Qué hombres?», demandó Mendoza. «Traficantes de antigüedades», explicó Miguel mientras los guiaba escaleras abajo. «Llevan semanas siguiendo los preparativos de su expedición». Domínguez no fue muy discreto al presumir sobre el valor de lo que esperaban encontrar. Domínguez palideció. «Yo no. Es decir». «No hay tiempo para culpas», cortó Miguel. «Lo importante ahora es sobrevivir y proteger este lugar». Llegaron a la cámara que Elena había descrito. Era magnífica, las paredes cubiertas de murales que contaban la historia de una civilización perdida, ofrendas de jade y obsidiana dispuestas en nichos, y al fondo, efectivamente, otra puerta sellada aún más elaborada que la primera. «El verdadero santuario está detrás de esa puerta», explicó Miguel. «Pero no podemos abrirla». «No todavía». «¿Por qué no?», preguntó Elena, su curiosidad científica superando su miedo. «Porque primero deben entender lo que realmente vinieron a buscar». Miguel se acercó a uno de los murales. «El Códice de Tlaloc no es solo un mapa o un tesoro. Es un legado, una responsabilidad». Tocó ciertos símbolos en la pared en una secuencia específica. Un panel se deslizó revelando un nicho oculto. De él, Miguel extrajo un envoltorio de piel de venado. «Esto», dijo desenvolviéndolo cuidadosamente, «es el verdadero códice». El equipo jadeó al unísono. El códice era más hermoso de lo que cualquiera había imaginado. Páginas de corteza de amate cubiertas con glifos dorados que parecían brillar con luz propia. «Mi familia lo ha protegido por 500 años», continuó Miguel. «No del mundo exterior, sino de aquellos que lo usarían para fines equivocados». «¿Y nosotros?», preguntó Pacheco. «¿Qué te hace pensar que nuestras intenciones son puras?». Miguel sonrió por primera vez genuinamente. «No lo sabía con certeza. Por eso me infiltré en su expedición. Necesitaba conocerlos, entender sus corazones». «Y», presionó Elena. «Usted, doctora, busca conocimiento por amor a la verdad. El doctor Pacheco respeta las tradiciones antiguas. Sofía tiene un corazón puro y curioso. Incluso el doctor Mendoza, a pesar de su ego, es un académico de corazón». «¿Y yo?», preguntó Domínguez nerviosamente. Miguel lo miró fijamente. «Usted, señor Domínguez, vino por codicia. Pero ahora tiene la oportunidad de elegir un camino diferente». Un estruendo sacudió la cámara. Polvo cayó del techo. «Están usando explosivos», dijo Miguel con calma. «Intentan abrir la entrada por la fuerza». «Estamos atrapados», gritó uno de los técnicos. «No», Miguel negó con la cabeza. «Hay otra salida. Pero primero deben decidir. ¿Están dispuestos a convertirse en los nuevos guardianes de este conocimiento? ¿A protegerlo en lugar de explotarlo?». El grupo se miró entre sí.
Fue Elena quien habló primero: yo acepto. Uno por uno, todos asintieron. Incluso Domínguez, pálido y sudoroso, murmuró su acuerdo. Miguel sonrió. Entonces síganme. El verdadero viaje apenas comienza. Los guió hacia la segunda puerta sellada, pero en lugar de intentar abrirla, presionó una serie de piedras en la pared adyacente. Un pasaje secreto se reveló, descendiendo aún más en las profundidades de la tierra. Mientras el grupo se adentraba en lo desconocido, Miguel pensó en su abuelo, quien le había enseñado los secretos. Llegará el día, le había dicho el anciano, cuando tendrás que revelar quién eres. Sabrás cuándo. Ese día había llegado. Y con él, una nueva era para los guardianes del códice. El pasaje los llevó a una red de túneles naturales. Miguel los navegaba con la seguridad de quien los ha recorrido 1000 veces. Detrás de ellos, los sonidos de explosiones se volvían más distantes. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, su voz haciendo eco en la oscuridad. Al corazón del santuario, respondió Miguel. Al lugar donde el conocimiento antiguo espera a aquellos dignos de recibirlo. Y así, el aguador invisible se reveló como el verdadero protagonista de una historia que apenas comenzaba a desenvolverse. Los secretos del desierto tenían su guardián, y él había elegido compartir su carga con aquellos que demostraron ser dignos. La expedición continuó su descenso, dejando atrás el mundo que conocían, adentrándose en un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. Los túneles parecían no tener fin. El grupo había estado caminando por lo que parecían horas, aunque en la oscuridad subterránea era imposible calcular el tiempo real. Las linternas proyectaban sombras danzantes en las paredes de roca, donde ocasionalmente aparecían pinturas rupestres que contaban historias olvidadas. Miguel, jadeó Domínguez, quien claramente no estaba en forma para estas caminatas. ¿Cuánto falta? Ya casi llegamos, respondió Miguel, quien lideraba el grupo con paso seguro. Pero antes de continuar, hay algo que deben saber. Se detuvo en una cámara más amplia donde confluían varios túneles. En el centro había un pozo de agua cristalina, alimentado por un manantial subterráneo. Descansen y beban, indicó Miguel. El agua es pura. Mientras todos se refrescaban, Elena se acercó a Miguel. ¿Cómo es posible que exista todo esto sin que nadie lo supiera? Oh, muchos lo sabían, respondió Miguel, sentándose en una roca plana. Mi familia no es la única que protege lugares como este. Por todo México hay guardianes, cada uno cuidando su pedazo de historia. ¿Y los traficantes?, preguntó Mendoza. ¿Cómo supieron? Miguel suspiró. Esa es mi culpa, me temo. Hace 3 años, mi hermano menor, Roberto, decidió que ya no quería ser parte de esto. Dijo que era momento de modernizarse, de sacar provecho del conocimiento ancestral. Nos peleamos, y él se fue. ¿Crees que él? Comenzó Sofía. Sé que él les dio información a los traficantes. No todo, pero suficiente para que empezaran a buscar. Por eso te infiltraste en nuestra expedición, comprendió Pacheco. Cuando supe que venían arqueólogos legítimos, vi una oportunidad. Si no podía detener a los saqueadores solo, tal vez con ayuda de gente que realmente valora la historia. Un ruido lejano los interrumpió. Como un eco distorsionado, llegaba el sonido de voces y pasos. Encontraron la entrada a los túneles, dijo Miguel poniéndose de pie. Tenemos que movernos. Pero Jorge, el técnico, se cruzó de brazos. Un momento. ¿Cómo sabemos que no nos estás llevando a una trampa? Todo esto es demasiado conveniente. Jorge, no seas ridículo, lo reprendió Elena. No es ridículo, insistió Jorge. Este tipo apareció de la nada, dice ser un guardián místico, y ahora estamos perdidos bajo tierra con hombres armados persiguiéndonos. ¿Y si él está con ellos? Miguel lo miró con calma. Es una pregunta válida. No puedo obligarte a confiar en mí. Pero piensa, si quisiera entregarlos, ¿no habría sido más fácil hacerlo arriba? Tal vez querías el códice para ti, acusó Jorge. Jorge, basta, intervino Mendoza con autoridad. Miguel nos ha salvado la vida. Por ahora, murmuró Jorge, pero siguió al grupo cuando reanudaron la marcha. El siguiente túnel era más estrecho, obligándolos a caminar en fila. Miguel iba explicando mientras avanzaban. Lo que van a ver no es exactamente lo que esperan. El tesoro, del que hablan las leyendas, no es oro ni joyas. ¿Entonces qué es?, preguntó Domínguez, claramente decepcionado. Conocimiento. Específicamente, una biblioteca. ¿Una biblioteca?, repitió Elena emocionada.
Los antiguos habitantes de esta región no eran solo una tribu aislada. Eran parte de una red de conocimiento que se extendía por toda Mesoamérica. Aquí guardaban copias de códices, mapas estelares, tratados de medicina, agricultura, arquitectura. Eso es increíble, susurró Pacheco. Sería el descubrimiento del siglo. Sería, concordó Miguel, si el mundo estuviera listo para ello. Llegaron a una puerta de piedra maciza, diferente a todo lo que habían visto. Estaba decorada con incrustaciones de jade y obsidiana formando patrones geométricos complejos. ¿Cómo la abrimos?, preguntó Mendoza. Miguel se acercó y colocó su mano en el centro del patrón. Para sorpresa de todos, las incrustaciones comenzaron a brillar tenuemente. No es misticismo, explicó rápidamente al ver sus caras. Es una reacción química. El sudor de las manos activa ciertos minerales en el jade. Pero tiene que ser el sudor de alguien que haya consumido una dieta específica por años. La dieta del guardián, comprendió Elena. Miguel asintió mientras la puerta comenzaba a abrirse lentamente, revelando una cámara que les quitó el aliento a todos. Era una biblioteca, tal como Miguel había dicho, pero más magnífica de lo que cualquiera hubiera imaginado. Nichos tallados en la roca contenían cientos, tal vez miles de códices preservados. En el centro, una estructura de piedra guardaba lo que parecían ser instrumentos astronómicos de obsidiana pulida. Madre de Dios, exhaló Domínguez, y por primera vez no había codicia en su voz, solo asombro. 15 siglos de conocimiento, dijo Miguel con reverencia. Preservado por generaciones de guardianes. Sofía se acercó a uno de los nichos, pero Miguel la detuvo suavemente. Con cuidado. La temperatura y humedad aquí son perfectas, pero un cambio brusco podría dañar los códices. ¿Cómo es posible mantener estas condiciones?, preguntó Elena, la científica en ella fascinada. Ventilación natural a través de grietas calculadas, la temperatura constante del subsuelo, y... Miguel señaló unos cristales en las paredes, minerales higroscópicos que regulan la humedad. Ingeniería ambiental prehispánica, murmuró Mendoza impresionado. Fue entonces cuando escucharon claramente voces acercándose por los túneles. Se acabó el tiempo, dijo Miguel. Escuchen con atención. Hay una salida al otro lado de la biblioteca, pero está sellada desde afuera. La única forma de abrirla es siguiendo un protocolo específico. ¿Qué protocolo?, urgió Elena. Miguel sacó el códice que había guardado y lo abrió en una página específica. Estos glifos describen una secuencia. Pero no es solo presionar piedras. Requiere que 5 personas actúen en sincronía perfecta. ¿Por qué 5?, preguntó Pacheco. Porque los antiguos creían que las decisiones importantes no debían tomarlas individuos, sino consejos. La puerta solo se abre cuando 5 personas trabajan juntas en armonía. Las voces estaban más cerca. Podían distinguir palabras. Por aquí, las huellas son frescas. No tenemos tiempo para ensayar, dijo Mendoza nervioso. Entonces tendrán que confiar. Miguel miró a cada uno. Elena, Pacheco, Sofía, Mendoza y Domínguez. Ustedes 5. ¿Por qué yo?, preguntó Domínguez sorprendido. Porque ha demostrado que puede cambiar. Y porque necesitamos a alguien que entienda el valor real de lo que protegemos. ¿Y tú?, preguntó Sofía preocupada. Yo me quedaré a retrasarlos. No, protestaron varios al unísono. Es la única forma, insistió Miguel. Conozco estos túneles. Puedo confundirlos, ganar tiempo. Ustedes salgan y busquen ayuda. Hay un pueblo a 10 kilómetros al oeste. Pregunten por don Sebastián. Díganle que el halcón ha volado al nido. Él entenderá. Miguel, no podemos dejarte, dijo Elena con lágrimas en los ojos. No me dejan. Me dan la oportunidad de cumplir con mi deber. Les entregó el códice a Elena. Cuídenlo. Y recuerden, el verdadero tesoro no son los objetos, sino el conocimiento que pueden compartir con el mundo, cuando el mundo esté listo. Les mostró rápidamente la secuencia. Era compleja pero no imposible. Cada persona debía presionar ciertos símbolos mientras entonaba una frase específica en náhuatl que Miguel les enseñó. Ahí están. La voz resonó desde la entrada de la biblioteca. 5 hombres armados irrumpieron, liderados por alguien que Miguel reconoció con dolor. Roberto, dijo Miguel dando un paso hacia su hermano. Roberto Hernández era una versión más joven y amargada de Miguel. Hermano, debí saber que estarías aquí, jugando al héroe. Roberto, no hagas esto. ¿Sabes lo que significa este lugar?
Sé lo que significa dinero, Miguel. Poder. Respeto. Todo lo que nuestra familia nunca tuvo por guardar secretos polvorientos. Mientras los hermanos se enfrentaban, el resto del grupo trabajaba frenéticamente en la secuencia de la puerta. Ahora, susurró Elena. Los 5 presionaron sus símbolos y recitaron las palabras. Por un momento, nada pasó. Luego, con un rumor profundo, la pared del fondo comenzó a rotar. «Váyanse», gritó Miguel, interponiéndose entre los traficantes y sus amigos. «Deténganlos», ordenó Roberto. Pero Miguel ya estaba en movimiento. Con una agilidad sorprendente, derribó a 2 de los hombres armados usando técnicas de combate que parecían danza más que pelea. «¡Corran!», volvió a gritar. Elena fue la última en cruzar, mirando atrás justo a tiempo para ver a Miguel forcejear con su hermano mientras los otros traficantes se recuperaban. La puerta comenzó a cerrarse automáticamente. «Miguel», gritó Elena. Él la miró una última vez y sonrió. «Cuiden el conocimiento. Háganlo vivir». La puerta se selló con un ruido definitivo. Al otro lado, el grupo emergió a la luz del atardecer. Estaban en un cañón diferente, a kilómetros de donde habían comenzado. El sol poniente teñía las rocas de rojo sangre. «No podemos dejarlo», sollozó Sofía. «No lo dejaremos», dijo Elena con determinación. «Pero ahora debemos hacer lo que él dijo. Buscar ayuda». Domínguez, que había estado callado, habló. «Tengo un teléfono satelital en mi mochila. Podemos llamar a las autoridades». Todos lo miraron sorprendidos. «¿Qué? Siempre hay que estar preparado», dijo encogiéndose de hombros. Además, Miguel tenía razón. Hay cosas más valiosas que el dinero. Mientras Domínguez hacía la llamada, Elena abrazó el códice contra su pecho. Podía sentir el peso de la responsabilidad, pero también la esperanza. «Volveremos por ti», Miguel murmuró al viento del desierto. «Lo prometo». En la distancia, un halcón peregrino circulaba en el cielo del atardecer, como si vigilara su camino hacia la seguridad. Y de alguna manera, todos supieron que Miguel había cumplido su promesa de protegerlos, como su familia había protegido los secretos del desierto por generaciones. El guardián invisible había emergido de las sombras justo a tiempo, y aunque el precio había sido alto, el conocimiento ancestral viviría para iluminar el futuro. 3 días habían pasado desde que el grupo emergió del desierto con la historia que nadie creería completamente. Las autoridades habían llegado, pero los túneles estaban sellados por derrumbes, la última obra de Miguel para proteger el santuario. Roberto y sus hombres habían desaparecido sin rastro, como si el desierto mismo se los hubiera tragado. Elena no había soltado el códice desde su escape. Ahora, sentada en el hotel de Chihuahua donde esperaban ser interrogados nuevamente, traducía página tras página con la ayuda de Pacheco. Lo que encontraban superaba todas sus expectativas. «Esto no es solo historia», murmuró Elena, señalando un diagrama complejo. «Son fórmulas matemáticas para calcular eclipses lunares con una precisión que rivaliza con nuestros cálculos modernos». Y aquí, añadió Pacheco, tocando otra sección, técnicas de agricultura que podrían revolucionar el cultivo en zonas áridas. Sofía, quien no había dejado de llorar por Miguel, levantó la vista. «¿Creen que esté vivo?», dijo una voz familiar desde la puerta. Todos se giraron como un resorte. Ahí estaba Miguel, sucio, con cortes en el rostro, pero sonriendo. «Miguel». Sofía corrió hacia él, seguida por los demás. «¿Cómo es posible?», preguntó Elena abrazándolo. «¿Cómo escapaste?». Miguel se dejó caer en una silla, claramente exhausto. «Los túneles tienen más secretos de los que les mostré. Roberto me conoce, pero no conoce todos los pasajes que nuestro abuelo me enseñó». «¿Y tu hermano?», preguntó Mendoza. La sonrisa de Miguel se desvaneció. Huyó con sus hombres cuando se dieron cuenta de que los túneles se estaban colapsando. «No creo que vuelva pronto». Domínguez, quien había estado callado, se acercó. «Miguel, hay algo que debo decirte. He estado pensando en estos días». «Sí. Quiero invertir en proteger lugares como ese. No para explotarlos, sino para preservarlos. ¿Crees que sería posible crear una fundación?». Miguel lo estudió con ojos perspicaces. «¿Hablas en serio?». «Completamente. He visto lo que realmente vale la pena. Y no es oro ni fama». Elena intervino emocionada. «Miguel, hemos estado analizando el códice. El conocimiento que contiene podría ayudar a millones de personas. Técnicas de conservación de agua, medicina natural, astronomía».
Pero siguiendo las reglas, añadió Pacheco rápidamente. Con respeto a las tradiciones, sin explotar ni comercializar. Miguel los miró a todos, uno por uno. En sus rostros veía algo que lo tranquilizó, respeto genuino, no codicia. Hay otros guardianes, dijo finalmente. En Oaxaca, Yucatán, Guatemala. Si realmente quieren hacer esto bien, necesitarán su permiso y colaboración. ¿Nos ayudarías?, preguntó Elena. Es para lo que he entrenado toda mi vida, sonrió Miguel. Solo que nunca imaginé que sería con socios, no en soledad. Una semana después, el grupo había regresado al lugar donde todo comenzó. Pero ahora no venían como invasores, sino como invitados. Miguel había contactado a don Sebastián, quien resultó ser el líder de una red de guardianes que se extendía por todo el continente. El joven Miguel ha tomado una decisión sabia, dijo el anciano, un hombre de 80 años con ojos que brillaban de inteligencia. Ha llegado el momento de que el conocimiento ancestral se una con la ciencia moderna. La ceremonia fue simple pero profunda. En un claro del desierto, bajo las estrellas que habían guiado los antiguos, los miembros de la expedición fueron formalmente aceptados como guardianes colaboradores. Su responsabilidad, explicó don Sebastián mientras colocaba un collar de jade en el cuello de Elena, es ser puente entre dos mundos. Tomar el conocimiento antiguo y llevarlo al mundo moderno, pero con sabiduría y respeto. Cada uno recibió un símbolo diferente: Elena, el jade del conocimiento; Pacheco, la obsidiana de la memoria; Mendoza, el cuarzo de la claridad; Sofía, la turquesa de la juventud eterna; y Domínguez, sorprendentemente, el ámbar de la transformación. ¿Y yo?, preguntó Miguel. Don Sebastián sonrió. Tú recibes el símbolo que tu abuelo llevó, y su abuelo antes que él. Le entregó un medallón de oro y jade combinados. El símbolo del guardián principal. Ya no serás invisible, Miguel. Serás el rostro que el mundo verá. 6 meses después, la Fundación Itzel, nombre que eligieron en honor al segundo nombre de Miguel, había establecido su primera sede en una antigua hacienda restaurada cerca de Chihuahua. Elena dirigía el departamento de investigación, Pacheco encabezaba preservación cultural, Mendoza se hacía cargo de las expediciones científicas, y Domínguez había resultado ser un administrador sorprendentemente eficiente. Sofía, quien había decidido cambiar su tesis doctoral, se había convertido en la directora de educación comunitaria, enseñando a niños de escuelas rurales sobre su herencia cultural. El primer año ha sido increíble, reportaba Elena en una videoconferencia con universidades de todo el mundo. Hemos catalogado más de 200 códices, desarrollado 3 nuevas técnicas de conservación de agua basadas en conocimiento prehispánico, y establecido alianzas con 23 comunidades indígenas. Pero el verdadero cambio se veía en Miguel. Ya no era el aguador invisible que se escondía en las sombras. Vestido con guayabera blanca bordada con símbolos tradicionales, había aparecido en documentales, dado conferencias en universidades internacionales, y se había convertido en la voz autorizada sobre civilizaciones precolombinas. ¿No extrañas la vida sencilla?, le preguntó Sofía una tarde mientras revisaban planes para una nueva expedición a Guatemala. Miguel miró por la ventana hacia el desierto que tanto amaba. A veces. Pero mi abuelo me dijo algo: el guardián no protege el conocimiento manteniéndolo encerrado, sino asegurándose de que llegue a las manos correctas. ¿Y crees que estas son las manos correctas?, insistió Sofía. Miguel sonrió, el mismo gesto cálido que había conquistado al grupo desde el principio. Mira lo que hemos logrado. Medicina tradicional que ahora salva vidas en hospitales modernos. Técnicas de agricultura que están ayudando a comunidades en África. Conocimiento astronómico que mejora nuestros cálculos satelitales. Era cierto. El impacto de la fundación se había extendido mucho más allá de México. Universidades de todo el mundo colaboraban en proyectos conjuntos. Gobiernos consultaban sobre sostenibilidad ambiental. Y lo más importante, comunidades indígenas que habían sido marginadas ahora eran reconocidas como portadoras de sabiduría invaluable. Además, añadió Miguel con una sonrisa traviesa, ¿quién dice que dejé la vida sencilla? Anoche dormí bajo las estrellas, igual que siempre. Pero ahora tienes 5 carpas de última tecnología y un equipo de seguridad, se rió Sofía. Los tiempos cambian, reconoció Miguel. Pero las estrellas siguen siendo las mismas. Un año después del inicio de todo, Miguel regresó solo al lugar donde había conocido a la expedición. El pueblo fantasma de San Isidro del Viento seguía ahí, pero ahora no estaba abandonado. La fundación había establecido un centro de investigación y las familias habían regresado, atraídas por el trabajo y la oportunidad de reconectar con sus raíces.
Miguel caminó hasta la entrada original del santuario. Los derrumbes habían sido cuidadosamente removidos, y ahora una instalación moderna protegía el acceso mientras permitía visitas controladas de investigadores y estudiantes. Abuelo, murmuró en el viento del atardecer, creo que finalmente entendí lo que quisiste decir. El guardián más fuerte no es el que se esconde, sino el que sabe cuándo es momento de mostrarse. El halcón que había visto el día del escape apareció nuevamente, circulando en espirales perfectas sobre su cabeza antes de alejarse hacia el horizonte dorado. Miguel Itzel Hernández, el hombre que había vivido en las sombras por 40 años, caminó de regreso hacia la luz. Ya no era invisible. Era el guardián que el mundo necesitaba, visible, accesible, pero siempre fiel a su misión ancestral. El desierto había guardado sus secretos por siglos. Ahora, por fin, estaba listo para compartirlos con el mundo. Y en la distancia, don Sebastián sonreía desde su hamaca, sabiendo que había elegido bien al sucesor de una tradición milenaria que continuaría protegiendo el conocimiento para las generaciones futuras.